¿Cómo y dónde consultar la norma tributaria? Es quizás una pregunta sencilla de responder para muchas personas, pero cuando nos enfrentamos por primera vez a temas tributarios, quizás no tenemos bastante conocimiento de la manera como debemos consultar la norma tributaria. Nos hemos encontrado con personas, estudiantes, contadores recién egresados y diferentes tipos de personas que tienen el pensamiento que la única fuente de consulta de la norma tributaria es el famoso estatuto tributario. Pero es importante, es vital que tengamos en cuenta que a partir del año 2016 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público compiló todos los decretos reglamentarios en materia tributaria en el Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016. De ahí en adelante se han venido incorporando todos los decretos reglamentarios al DUR y allí es donde los vamos a encontrar. Entonces se nos ha venido una serie de complejidades en la forma de hacer la consulta en el DUR. Digamos que es el enfoque de este video. Empecemos, por ejemplo, por mirar la estructura del estatuto tributario, como para empezar a incorporarnos en el tema de la estructura. El estatuto tributario tiene una estructura por los diferentes temas más relevantes y dentro de estos pues obviamente encontramos otros subtemas. Entonces el estatuto tributario está clasificado en 8 libros, como ya todos sabemos y como está aquí en la lámina, pero el decreto único reglamentario como tal, el 1625 del 2016, tiene una estructura que quizás es un poco complejo para entenderlo y cuando salió por primera vez tuvimos que empezar a mirar cómo estaba clasificado, cuál era la estructura. Aquí dentro de la estructura observamos y vemos que muchas personas hablan cuando se refieren a reglamentaciones, a decretos reglamentarios, hacen referencia a artículos un poco largos que se refieren a números de 1.2, .1, .3, .4, etc. Cuando entendemos eso o cuando escuchamos esto, pues realmente no sabemos a qué se refiere. Para poder entender, debemos saber clasificar cada uno de estos temas. Y dentro de la estructura del decreto único reglamentario, ese está clasificado en libros, en partes, en títulos, en capítulos, en algunas ocasiones en secciones y en artículos. Entonces, enfocándonos en el tema del DUR 1625, debemos tener en cuenta, para efectos de estudio, para efectos de consulta, que el DUR se encuentra clasificado en 3 libros a saber. De ahí es donde viene la parte 1, la parte 2, o el libro 1, perdón, el libro 2, el libro 3. Entonces, tenemos un libro que habla sobre el reglamento de impuestos de orden nacional, un segundo libro, el reglamento de impuestos de orden territorial y un tercer libro de disposiciones comunes y otras disposiciones. Centrémonos en este tema de impuestos de orden nacional. En este tema está clasificado este primer libro en 8 partes. El primero, generalidades. En la segunda parte encontramos impuestos sobre la renta y complementario de ganancias ocasionales, precios de transferencia, retención en la fuente de autorretención y como observamos acá cada una de sus partes. Entonces es importante saber esta clasificación para que cuando nos hablen de esos artículos 1.2, etcétera, debemos saber a qué temas hacemos mención. Entonces, adicionalmente a esta clasificación en partes, también encontramos la clasificación en títulos, en capítulos, en secciones y en artículos. ¿Ok? Entonces es importante entender cada uno de estos grandes temas. Por ejemplo, cuando nos referimos al 1.5, dentro de estos otros impuestos están incorporados
lo que conocemos como régimen simple de tributación. Dentro de este 1.2, que son los temas gruesos que por lo general consultamos, y son tres temas gruesos que siempre consultamos: impuesto de renta, impuesto sobre las ventas, retenciones en la fuente. Aunque todos son importantes, son los que por lo general casi siempre consultamos. Entonces, digamos que en los ratos de ocio he hecho una tablita como para entender esta estructura y esta clasificación, donde aquí observamos los libros, las partes, los títulos, los capítulos, realmente las secciones las oculté, y los artículos. Entonces, primero debemos entender que el libro primero tiene que ver con los impuestos de orden nacional. Entonces, por eso hablamos de 1 punto, porque hablamos de impuestos de orden nacional. Si fueran impuestos de orden territorial, hablaríamos de una clasificación que empezaría por 2 punto algo. Ya después de este libro, como ya sabemos que está clasificado en 8 partes, entonces encontramos acá que esas 8 partes las encontramos en este punto. Y aquí, al hacer el filtro, encontramos las 8 partes. Si nos centramos, por ejemplo, en el 2, que es el grueso, que casi siempre consultamos, el 1.2 hace referencia a impuesto de renta, puede ser precios de transferencia, retenciones en la fuente. Pero si hablamos del 1.3, seguramente nos vamos a encontrar con todo lo que tiene que ver, toda la información que compila el impuesto sobre las ventas. Vamos a referirnos entonces al 1.2. Hasta ahí tenemos una clasificación en libro y en parte. Pero esa segunda parte tiene una subclasificación en títulos. Y esa subclasificación me dice que está organizada. Está clasificada en 7 títulos. Hablemos del título número 1. Y el título número 1 hace referencia a lo que entendemos como impuesto sobre la renta especialmente. Pero si nos vamos al título número 2, nos hace referencia a precios de transferencia, o al título número 3 al impuesto de ganancia ocasional, o al título número 4 a retenciones en la fuente, al título en renta. Entonces observamos una clasificación y una organización, llegando hasta los capítulos. Observemos, por ejemplo, que voy a hacer un ejemplo acá con los dividendos. En razón a que hemos venido hablando de dividendos en los videos anteriores, tanto el estatuto tributario como el decreto único reglamentario nos habla de dividendos. Pero aquí hay una confusión en muchas personas cuando consultan dividendos. Una cosa es que yo consulte el dividendo de cómo tributa cuando yo lo voy a declarar en mi declaración de renta para determinar impuesto. Entonces lo encuentro en un libro primero, una parte segunda, un título primero y un capítulo número 10 que habla sobre dividendos. Entonces aquí me dice que está clasificado en 8 artículos. Entonces cuando yo lo voy a consultar el libro primero. Entonces sería el nombre completo, sería el 1.2.1.10.1 o .3 o .4, .5, .6, .7, .8 cuando voy a tributar. Pero ¿qué pasa cuando voy a practicar retenciones en la fuente sobre los dividendos que se están distribuyendo a sus accionistas? Ya no puedo hablar de título 1, sino que tengo que hablar de título 4. Y se refiere a las retenciones en la fuente. Entonces ya debo hablar de 1.2.4 y seguramente voy a tener que consultar el capítulo 7 que habla sobre retenciones en la fuente y que consta de 11 artículos. Entonces fíjese que si entendemos la clasificación, la estructura por temas, vamos a entender cuando nos están hablando de esta clasificación en artículos. Ejemplo, aquí voy a referirme al 1625.
y voy a, por ejemplo, digamos que a subir acá, se está mostrando una parte debido a la resolución que le estoy dando al video, que me está grabando solamente una fracción de la pantalla. Entonces, cuando yo estoy en el decreto único reglamentario 1625, yo doy control F y le digo que me busque el artículo 1.2, 1 porque refiere al libro primero, 2 porque se refiere a la parte segunda de impuesto de renta, 4 porque se refiere a retenciones en la fuente. Todo lo que tiene que ver con retenciones en la fuente lo vamos a encontrar en el 1.2.4, es decir, en el libro primero, parte segunda, título 4. Pero cuando me refiero a retenciones en la fuente por dividendos, me voy a destinar, voy a consultar en el capítulo séptimo. Y ese capítulo séptimo consta de 11 artículos. Entonces vamos a darle acá Enter y observamos que el capítulo séptimo de ese título cuarto habla sobre retenciones en la fuente, sobre dividendos, y encontramos un capítulo primero, capítulo segundo, y bajamos por acá hasta el capítulo 11, que fue lo que quedó últimamente incorporado con el último decreto reglamentario. El último decreto reglamentario, mostremos por aquí a ver si aparece, que es el decreto 1457 del 2020. Fue incorporado con ese decreto. Entonces aquí quedó actualizado. Y de esta manera es como debemos consultar. Es decir que si nosotros tenemos la información organizada, vamos a poder saber a qué nos referimos o a qué se refiere un conferencista cuando habla de todos esos artículos 1.2.3.4, etcétera, ¿sí? Y de esta manera podemos consultar todos los decretos reglamentarios que están incorporados en el DUR 1625 del 2016. Adicionalmente, no nos podemos quedar con esto porque también tenemos que, adicional al estatuto tributario y a los decretos reglamentarios, que lo que hacen es reglamentar artículos del estatuto tributario, reglamentar temas en especial, encontramos también la doctrina. Y en la doctrina encontramos que en la Dirección de Gestión Jurídica es la que emite los conceptos. Entonces entramos en el motor de búsqueda de la DIAN para encontrar la manera de buscar conceptos que se refieran a un tema en especial. Pero adicionalmente también podemos buscar jurisprudencia en el Consejo de Estado que se refiera a temas en especial que yo quiera buscar, en el que el Consejo de Estado haya proferido fallos o sentencias en relación a un tema en especial. Entonces yo los encuentro acá y yo los busco acá. Por ejemplo, yo aquí puedo decirle que me busque sentencias o fallos que tengan que ver con impuestos sobre las ventas. Y entonces yo le doy que me busque información relacionada, asociada con ese tema, que me sirvan para un tema en especial. Y así sucesivamente vamos a encontrar toda la información. Entonces, fíjese la importancia de entender la estructura de ese decreto único reglamentario 1625 para saber cuando nos referimos a esos numeritos, a qué tipo de temas en especial nos referimos. Entonces, es lo mismo que cuando hablamos de la codificación contable, cuando nos referimos al código 1 o al código 2 o al código 15 o al código 11, a qué tema en especial nos referimos. Es igual en el tema del decreto único reglamentario. Y ya entendemos entonces con esta explicación que cuando nos hablan de 1.1 o de 1.2, a qué nos referimos, y de ahí en adelante vamos a encontrar unos subtemas importantes.